bienvenidas un jueves más, ya sabéis, aquí a este directo de Twitch y estaréis preguntando, Pablo, si no te vimos, problemas técnicos porque el invitado que estáis viendo aquí en grande tiene una agenda muy apretada. Habíamos quedado para una entrevista ayer, no puede hoy y le he robado media hora de tiempo, así que vamos a aprovecharlo súper bien. Y es que entre muchos de los temas que tratamos aquí, el de un joven, aparte de mi alopecia, menos mal que lo tengo en la cámara pequeña, tenemos también, pues eso, diferentes profesiones, han venido psicólogos, han venido eh, pues escaladores, boxeadores, trabajadoras sociales, hemos tenido de todo y uno de los temas que queríamos tratar y una de las cosas que a lo mejor nos interesa es la comedia. Y me dirá, Pablo, ¿no habrás cogido al primer cómico que tenías a mano con el cual has actuado muchas veces y le has dicho te voy a secuestrar por una entrevista? Pues efectivamente, eso ¿sabes? Aquí veréis un corte. Vale, es que se ha caído el micro y he dicho, ¡hala! A tomar por el. Bueno, Spike, que no te llamas Spike, que tú tienes un nombre. Sí, porque mis padres me quieren, Ujú. pero yo a mí mismo no, entonces por eso voy por ahí diciendo que me llamo Mike. Es un nombre creativo, es un nombre artístico de estos que se llaman. Es un nombre artístico, sí. ¿Y tú cómo te llamas, Spike? Yo me llamo Javier. Bueno, Spike, para los que no lo sepáis, lleva haciendo comedia cerca de 8 o 9 años, por Sí, ahí. más o menos. O sea, que esto en el mundo de la comedia es que estás empezando. Siempre, Totalmente. siempre hasta que no tienes una deuda con algún cómico de Madrid por algún motivo. ¿Qué te llamó para hacer comedia, Spike? Pues yo creo que toda la vida ha sido el gracioso, ¿no? De pequeño, por lo general, repetir los chistes de mi padre o de los amigos. Luego a mí me encantó siempre muchísimo el Club de la Comedia, Hmm. de la época de cuando lo presentaba Emilio Aragón, o sea, hace ya unos cuantos años. Y o sea, era un tipo de humor además que siempre me gustó, el humor con una historia. O sea, el humor en el que tú vas contando algo que parece que puede ser real hasta cierto punto, que te puede pasar, de una boda, o he pasado un fin de semana en un centro comercial, o cualquier cosa, y luego en medio de esto se exagera la situación para provocar esa comedia. Y ese siempre fue un estilo que me encantó, y luego pues coincidió mi época universitaria con el boom de YouTube y entonces pues entré un poquito a esa línea de empezar a subir vídeos, dentro de esos vídeos pues subía pequeños fragmentos de lo que luego fue parte de los monólogos, surgió una vez una oportunidad de actuar en directo y a partir de ahí pues fuimos empalmando cosas hasta ahora. O sea, que tú empiezas en YouTube. eh, Sí, las primeras de comedia propiamente dicho a un público pues fue en YouTube. ¿Notas mucha diferencia entre YouTube antes o el hacer comedia en YouTube antes o el hacer sketch de comedia Ujú. en las redes sociales antes con las redes sociales de ahora? El formato, el estilo. Sí, las redes sociales cuando iniciaron eran muy orgánicas. O sea, eran, por ejemplo, el Twitter, Ujú, ahora es X, en su momento era una cosa súper sencilla, que era básicamente ujú. tener una línea en la que la gente que seguías salía en estricto orden cronológico. Sí. YouTube era una cosa parecida. YouTube era básicamente un gran almacén de vídeos con un buscador. Y luego tú podías seguir a ciertos creadores y tenías una pestaña propia en la que te salían en estricto orden cronológico todo lo que iba subiendo esas personas. Entonces, tú realmente hacías algo para tus seguidores, hacías algo para ti y luego los seguidores lo veían de forma muy orgánica. Ahora mismo tú tienes que pelear contra un algoritmo. Tienes que saber qué es lo que está de moda, qué es lo que el algoritmo considera que es adecuado para la mayoría del público y entonces Sí. adaptarte a ello constantemente para que ese algoritmo te muestre. Entonces, claro, ya no puedes hacer lo que quieras para tu Mm. público. Ahora tienes que hacer lo que el algoritmo va a mostrar a la gente que pueda estar interesado en tu nicho de mercado, con lo cual Sí. la forma de plantearlo es completamente distinta. Claro, entonces, no sé si sigues, bueno, sí, sí sé que sigues haciendo humor por redes sociales, subes tus reels, tus historias, Mm. pero ¿te llegas a autocensurar? ¿Te adaptas al algoritmo o sigues? No, yo en mi caso no, porque las redes sociales no las estoy tomando como un punto profesional.
Mm. Realmente es una actividad separada, personal hasta cierto punto. Voy subiendo simplemente lo que quiero cuando quiero y si se muestra, pues estupendo, genial. A todos nos gusta tener un numerito alto de visualizaciones, tener gente que te lo comenta porque notas ese feedback. Pero si no, no, realmente la actividad que tengo como cómico a la hora de actuar en un teatro, en un bolo, en un concurso, es casi completamente separada a lo que hago en redes sociales, que es una cosa mucho más personal. Bueno, para Entonces, esta gente que no lo sepa, ¿qué es un bolo? Porque vamos, a lo mejor vamos a tirar de sí, lenguaje que mucha gente que no conozca, así que vamos a intentar explicar algunas palabras porque, o sea, en pues un bolo, digo, bueno, pues un bolo es básicamente la actuación. una O sea, situación alguien que te el contrata para, 90% de las veces pagada. efectivamente, actuar en un sitio a cambio de X dinero, a veces mucho, a veces poco, es un poco lo que se puede, pero sí, esencialmente ese tipo de actuación dentro del mundo artístico, pues siempre se ha llamado bolo. No sé de Hmm. dónde sale, la verdad, esa expresión. No, deberíamos mirarlo, pero no se va a dar el caso. Tú empezaste muy pequeño, viendo comedia, escuchando comedia, incluso en directo. Ujú. eh, claro, ¿cuáles son, para esta gente joven que está viendo este vídeo, cuáles crees que son los pasos para iniciarse en la comedia? Ostras, es una pregunta difícil. Primero, Yo, no hacerlo, ¿no? En plan de, sí, piénsatelo bien. o sea, te estudia, Tú además eso lo decía mucho mi madre, tú estudias, sácate tu carrera y cuando tengas tus centavos si quieres ser jardinera, a mí me da igual, pero ten tu colchón de seguridad de poder dedicarte a algo que te sirva para algo. Esto sería un poco igual, tú dedícate a algo de verdad y luego pues vete a la comedia. No sé dónde está el punto de entrada, porque creo que la mayoría de la gente que conozco que se ha dedicado a esto ha entrado un poco como yo, de forma un poco orgánica. Es sencillamente de tú ya hacías comedia en tu vida, simplemente es un poco tu forma de ser o tu forma de relacionarte Hmm. o tu forma pues, de llevar tu socialización. Y luego, pues en cierto momento vas entrando en ciertas oportunidades. La mía fue YouTube, otras personas es en un momento dado subir a hacer chistes en un micrófono abierto y les gusta la experiencia y entonces empiezan a estructurarlo, pero una manera de entrar adrede me cuesta conocerla, o sea, porque realmente no conozco a nadie que sin salirle realmente diga, Ya, voy a ser cómico, o sea, no es una cosa que se haga. Ahora, si ya eres cómico, o sea, ya tienes esa función, ya hmm. escribes, ya tal, las redes sociales son un buen punto de entrada a día de hoy, es decir, el subir esos pequeños fragmentos pregrabados de una parte de un texto y luego pues las dos grandes entradas son los micrófonos abiertos, que sí que es verdad que si vives en una ciudad como Madrid, Barcelona, Bilbao, lo tienes mucho más fácil para ir a ellos, o la otra son los concursos de comedia. Hay muchos concursos de comedias, hay concursos de comedias que están empezando y que sus requisitos de entrada, digamos, son menos formales y les vale mucha más gente que está iniciándose para dar oportunidades y es una manera de llegar allí, pruebas, ves la reacción del público y cambias lo que no haya funcionado. Es la manera de ir entrando. Y si no, siempre te queda lo de pedir 5 minutos, en plan de viene no sé qué cómico a tu ciudad y te acercas tú allí, estoy empezando, he escrito esto, De hecho, puedo subirme a probar un poco. la manera de entrar que tuve yo, la primera actuación en directo fue porque de mi pueblo es un cómico que se llama Codro el Rápido, Sí. que ganó el concurso de la chistera cuando se hacía en Soria, que durante la época que se estuvo haciendo se consideraba uno de los más importantes de España. Y es alguien de mi pueblo, que es un pueblo pequeño Dilo, venga, de tu pueblo soy de de... Guardo, que ahora mismo tiene 6.000 habitantes, muy chiquitito, entonces prácticamente, si no nos conocemos todos, de conocer a quien conoce, prácticamente el 100%. Entonces, pues supo que yo hacía esos minutos en YouTube y me dice, oye, ¿quieres que te deje el bar, que era el bar al que yo iba toda la vida con mis amigos a Hmm. tocar cervezas? Y entonces, oye, mira, ¿quieres este cacho de escenario para hacer un rato lo que quieras y a probar? Pues venga, adelante. Y esa fue la primera actuación en directo y como me gustó, pues empecé a ir a concursos. En uno de los concursos, precisamente, conocí a la persona al otro lado de la De aquí no cámara, a vas a poner. Pablo. Profesional de la comunicación. Eh, pero oye, coincidió que luego en los bolos que conocía, que
tú como yo, y que también lo hice muchas veces y tengo mucho que agradecer a los dos en ese inicio, yo era incapaz de ir a ver un monólogo suyo porque yo iba a verlo y me enganchaban así como la mamá leona en los rivercitos del que Bueno, sube y se yo creo, mareada, sube, tío. claro, sobre todo cuando estás empezando, porque me ha gustado un detalle que lo comenté también cuando hicimos la entrevista con la persona que da el taller de música aquí, Ujú. respecto al talento. ¿Tú crees que existe un talento para la comedia o con eso, o se logra? ¿El cómico nace o se hace? Creo que siempre hay un poquito, es como la pintura, ¿no? Siempre hay gente, o los deportes, siempre hay gente que se le da un pelín mejor, un pelín más rápido. Y Hmm. entonces esa persona, a la hora de trabajarlo, va a tener ese avance un poquito más deprisa que los demás. Pero es una cosa ínfima, es un 10% de lo que es el cómico. El otro 90% es trabajo. Vale, Igual que en la música, igual que en el deporte, ¿verdad? claro, cuando hablamos de trabajo en la comedia, yo creo que muchas veces la gente tiene la sensación de que tú ya eres gracioso de por sí, te subes a un escenario y todo lo que estás contando te está saliendo en ese Sí. momento. Eh, qué hay detrás de esos 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora que haces encima de un escenario? Para la gente, explícales un poco cómo es un proceso creativo de un monólogo. Pues a ver, en el caso del mío, que sí que es verdad que soy un poquito caótico Hmm. hasta cierto punto, sobre todo a la hora de crear algo nuevo, suele ser de que te vas fijando en la gente cuando vas en el autobús una vez o estás tomándote algo en una cafetería y entonces ves algo y eso despierta una tontería Sí, y queda ahí. Entonces eso pues queda apuntado y luego en otro momento surge otra tontería por otra situación parecida, pero que está correlacionada. Y los dos son o situaciones de pareja, o los dos son cosas que pasan en la cafetería, o los dos tal. Entonces, ya tienes dos puntos como de partida, y a partir de ahí es como decir, vale, vamos a construir una historia sobre esto. Esto, ¿qué suele pasar en esta situación? Y vas, digamos, desgranando un pequeño brainstorming de ideas, pues topicazos, vale, sobre estos topicazos, ¿dónde encajo estas dos situaciones graciosas que tengo, que es de donde ha partido? Y ahí, pues vas construyendo una línea, como digo, a mí me gusta pues un poquito contar historias, poner una línea para crear ese bloque de 3 4 5 minutos. Claro, luego el proceso es subirte al escenario, probarlo, que en mi cabeza todo es muy gracioso y a mí mucho, mismo me hago mucha mucho, gracia, mucho. luego llego a un escenario y resulta que de esos 5 chistes, 3 no se entienden, no están en el momento adecuado, no están contados de la manera que suenan en mi cabeza, con lo cual no crean el mismo efecto y entonces pues hay que volver a la mesa y o reescribirlos o descartarlos o cambiarlos de sitio o hacerlos con otro tiempo y volver a subir, volver a probar y así hasta que más o menos todo lo que tienes nunca funciona todo en todas partes, pero bueno, por lo menos es decir, tengo la seguridad de que el 80% de lo que digo resulta divertido al 80% de la gente. Vamos a quedar con eso. Claro, al final es que luego yo siempre lo comento y es un consejo para la gente. Si alguien que está viendo esto dice, hostia, pues me gustaría empezar a hacer monólogos, comedia. Luego hablaremos más en ese tema, pero la cosa que tenemos nosotros es que el feedback del público es automático. O sea, Sí, tú algo que en tu casa lo has escrito y te estás estallando de la risa y se lo has contado a otros cómicos o lo has contado aquí en León y la gente se estalla, vas a Valladolid y te encontrarás más difícil, o te vas a una ciudad muy grande y algo que no tiene gracia en principio lo revienta. Entonces, a mí es que me han comentado alguna vez que existen los chistes de cómico. Esto de que estás en una actuación sí, y de repente, en vez de oír oír las risas hacia adelante, las oyes por detrás. El resto de cómicos que están en el backstage y dices, vale, ellos han entendido de lo que estoy hablando, el público no sabe de lo que le hablo, tengo que a mí me plantear pasa eso. muchas veces cuando ocurre eso, que yo noto que el público se ríe por, ¿sabes? Por el rollo en plan de, hostia, si esa gente que hace chistes, esto se está riendo, esto tiene, no lo he pillado, Tiene que pero ser seguro que es así. graciosísimo, ¿sabes? Es como una sensación de, ¿qué se ríen estos? ¿Qué estará pasando? Es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Eh,
mucho tiempo. Mucho tiempo, El mucho tiempo que tiempo. se pasa fuera del escenario para luego la tinta en chiquitito que sale en el escenario es súper desproporcionado. Pero claro, ¿cuál consideras tú que es la parte más complicada de la comedia? Yo creo que la parte más complicada es conectar con la gente. O sea, cada uno tiene unas circunstancias, un momento, además, en el que está viendo tan distinto, y tú, en ese momento, a toda esa gente distinta, tienes que concretar algo que a todo el mundo lo reaccione de la misma manera. Eso yo Hmm. creo que es la parte más compleja, el hacer algo que no sea simple para que no sea siempre exactamente el mismo chiste, y además dejaría de ser gracioso porque lo estamos repitiendo, pero que de alguna manera sea tan común a todo el mundo que por lo menos eso, un 80% de las veces, un 80% de las personas que hay ahí, le resulte con la reacción que buscas, que es ese momento divertido. Yo creo que eso es lo más complicado, el llegar a conectar con tanta gente distinta a la vez, porque es en ese momento concreto con que tienes que conectar, en el momento que estás haciendo el chiste de un escenario. ¿Tú crees que ha cambiado? Porque por redes y tal, y hay muchas veces que te lo preguntan, ¿tú crees que ha cambiado mucho el humor de cuando tú lo veías a lo que es ahora? Yo creo que no ha cambiado el humor, yo creo que ha cambiado el formato donde se recibe. Hmm. Eh, Hace mucho que yo veo una cosa de humor negro, que en realidad no hablaba de humor negro, hablaba de... que además es una serie de dibujos animados, que es lo que es una serie de niños, que explicaban, no recuerdo ni siquiera la serie, que explicaban a alguien que estaba como fuera de la Tierra, era un extraterrestre o algo, y él quería aprender a hacer bromas, ¿vale? Hmm. Esto es una serie americana, no se refería a pranks, que es como la broma física, de alguna Sí. manera, porque ellos se distinguen entre el joke, que es la broma hablada, y el prank, que es la broma física. Entonces quería aprender a hacer esa broma física. Le preguntan, ¿cómo hago esa broma? Y claro, dice, pues mira, pues una broma tiene que ser tres cosas. Tiene que ser inesperada, tiene que ser malvada y tiene que ser inofensiva. Y creo que el humor negro tiene que seguir las mismas tres normas. Tiene que ser inesperado para provocar ese momento de carcajada, tiene que ser malvado, de ahí que sea humor negro, pero también a la vez, en la última instancia, tiene que ser inofensivo. Y creo que esta es la última parte la que ha cambiado. El humor negro, cuando lo hago entre dos personas, sé lo que es inofensivo, porque conozco a esa persona. Y antes el humor era cerrado, era en tu actuación, en la gente que había ido a verte a ti, que sabía tu tipo de humor. De repente lo sueltas en Twitter, de repente lo has soltado en YouTube, de repente lo Claro, el está soltando contexto. absolutamente todo el mundo con absolutamente todos los contextos. Con lo cual es inofensivo, como depende del contexto, se ha perdido. Sí, pero Entonces, yo creo que ahí es donde está la no me diferencia. refería tanto al humor negro, sino como, por ejemplo, los formatos que yo veo que más están haciendo y visualizando últimamente es como este rollo impro con el público. Estamos dejando un poco de lado a lo mejor la El stand-up stand-up, el de tradicional, reírse. porque bueno, cuando hablamos del stand-up tradicional es el concepto que antes había de monólogos, que a lo Sí, mejor si buscáis un poquito, porque sois de, muchos de vosotros ya sois de los 2000, si busquéis un poquito, al final la comedia era un señor o una señora con un micrófono en un bar de mala muerte, sí, hablando de solo. pie y hablando. Por eso viene el stand-up comedy. Y ahora nos vemos sobre todo grandes vídeos de gente en teatro Improvisado. improvisando con el público ese juego. ¿En qué humor te manejas tú mejor? ¿Qué opinas de la comedia tradicional? ¿Qué opinas de estos juegos de impro? ¿Dónde te manejas tú y cómo ves el perfil de la comedia ahora? Yo me manejo mucho más en el stand-up clásico. Además, de hecho, me gusta, como decía, ese stand-up que cuenta una historia, es Sí. decir, que empieza, por poner el ejemplo más extremo de este tipo de humor, sería el humor de Gila. Hmm. Gila contaba una historia Sí. completamente hilada de principio a fin y luego iba intercalando los chistes y las situaciones completamente inverosímiles, pero la historia tenía un hilo conductor muy claro. Y entonces ese es el tipo de humor que me gusta y ese es el tipo de humor que intento hacer. Luego, creo que luego hay muchísimos factores que van indicando esas modas, porque al final son modas. Hmm. Siempre ha habido impro,
siempre ha habido stand-up, sigue habiéndolo, entonces simplemente lo que se pone más de moda de un momento a otro, o lo que es más visible de un momento a otro puede ir cambiando, pero no deja de existir nada. Y esas modas tienden a ser cíclicas. Y luego afecta a los formatos donde se ven. Ahora mismo tienes TikTok, que es un Mm. formato muy rápido, entonces pues se tiende a ir muy deprisa y además es un formato en el que la repetición funciona muy mal. De ahí que la improvisación funcione muy bien, porque en general estás dando contenido nuevo, Constante. constante, muy distinto, porque es el formato que ahora mismo triunfa para ese tipo. Mm. Pero esto no es algo que empieza a pasar ahora, porque muchas veces se habla, no, es que las redes sociales van a cambiar la música, la comedia, ahora resulta. Esto ha pasado, existió durante muchos años en música una cosa que se llamaba Radio Edit, que era grupos de música que cambiaban una canción en concreto para adaptarla a los 3 minutos, Sí, X exacto. segundos que duraba el corte de radio para que el locutor no te pisase el final de la canción. Entonces, lo de adaptar el arte al formato lleva existiendo desde que existe el arte. Entonces, en la comedia a día de hoy yo creo que la impro está triunfando por muchos factores. Uno de ellos probablemente sea cómo nos movemos en redes sociales, también porque, oye, ha salido gente muy buena, y esto también pasa en todo, pues, de repente nos empezó a gustar todos la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque teníamos un Fernando Alonso. Claro, De sí. repente nos veíamos en NBA. ¿Por qué? Porque Pau Gasol estaba ganando a muchos en los Lakers. Ahora mismo tenemos a gente como Juan Dávila, como Galder Varas, como solo he dicho dos, pero bueno, hay mucha Hay mucha gente gente. que ahora se me ha olvidado los nombres, pues es horrible, que son muy buenos y al ser muy buenos arrastran a muchísima más gente detrás. Pero esto, cuando salió el Código Da Vinci salieron a su rueda 300.000 novelas y películas con más o menos el mismo formato. Luego salió Crepúsculo y salieron otras 300 novelas alrededor de Crepúsculo y del mismo tipo de formato. Esto creo que pasa siempre. A día de hoy la improvisación. Yo personalmente se me da muy mal la improvisación, no es un tipo de humor que sepa hacer, Que muchas pero me veces ni es encanta. improvisación tampoco, porque Sí, es un sí que concepto notas que tienes diferente. tus herramientas y tus trucos, que bueno, esto más adelante, si se da la oportunidad. Tuvimos una vez un taller de comedia aquí en Espabila. Bueno, yo salí de un taller de comedia de Espabila. Un saludo, Juan Navidad. Mira lo que creaste. Pero tenemos trucos y herramientas debajo de la Sí, manga que no vamos a comentar porque la mayoría se venden en cursos de comedia muy caros y son muy útiles. Pero me gusta, es una cosa que siempre que alguien, no sé si te pasa a ti también, que alguien cuando comenta de que quiere empezar a la comedia o que le gusta la comedia o qué rápidos de mente sois o cómo se te ocurre todo eso, te da cosa decirle que le vas a desmontar un poco la ilusión diciendo, sí. mira, es que esto ya me ha funcionado en 7 veces o en 8 veces y entonces cada vez que alguien me hace un comentario similar y tal, Incluso tenemos el chiste que parece improvisado en realidad ya he hecho 4, 5, 6 veces. y ya está escrito, está. Pero está ya probado. Eh, Ahora también, sobre todo el gran debate en el mundo de la comedia, ya lo sacamos antes, fue el humor negro. Hay que ponerle límites al humor. No, yo creo que el único límite del humor es la persona que lo está recibiendo. Creo que como tú es una responsabilidad el hecho de hacer eso. Creo que no podemos usar el escudo de cómico para decir antes Castilla. O sea, no cojo y acabo. Mi responsabilidad o mi función como cómico es conseguir que las personas que tengo enfrente se rían. A veces lo conseguiré mejor, a veces lo conseguiré peor. Pero si yo ya entro con algo que sé que no va a provocar esa reacción, no puedo ponerme el traje de no, yo soy alternativo auténtico y eres tú el que no lo entiendes, no, no soy yo que estoy haciendo mal mi trabajo. O sea, lo que tengo que hacer reír a partir de ahí, creo que con el contexto adecuado, no existen límites al humor, de hecho no los tengo nunca, y creo que una manera de gestionar cosas muy desgraciadas, muy chungas, muy complicadas, es precisamente a través del humor, pero eso, hay que escoger el momento adecuado. Claro, también llega un momento que, por lo que entiendo, tú estás hablando no de la censura como tal, pero que también es parte de tu trabajo y de tu responsabilidad el decir, oye, pues a lo Sí, sí, mejor sí. este chiste o estas cosas no, y ya lo comentabas también en redes sociales, que el contexto es
es totalmente diferente. Yo puedo Claro. entender que es el debate que se abre siempre, ¿no? O sea, un chiste en Twitter puede ser más o menos ofensivo que el mismo chiste encima de un escenario. Sí, de hecho en Twitter no es que vaya a ser más ofensivo el chiste, es que va a llegar a todo el mundo que ese chiste no lo va a recibir de la misma manera. Tú en un escenario además preparas al público. Cuando haces un show, tú vas haciendo chistes, vas Hmm. de alguna manera también escalando o ya de entrada preparas al público de este es mi humor, sobre todo además cuando ya estás hablando de ciertos cómicos que tienen un caché, una carrera o un tal Sí, detrás. Esto además me acuerdo una charla que hizo hace muchos años Joaquín Reyes, que hablaba de Ernesto Sevilla, que hablaba que una vez a Ernesto Sevilla le cogieron para actuar en un colegio de monjas. Y como de, a ver, Ernesto Sevilla tiene una carrera, ya hacía lo de hecho antes, sabías a lo que tenías. claro. Si contratas a esa persona es porque va a hacer ese humor, entiendes que vas a recibir ese tipo de humor. Ahí sí que es verdad que la responsabilidad del cómico es más relativa, porque dices, "Oye, mi humor es este es mi show, lo has visto, me has contratado, entiendo que para eso. Hmm. Claro, cuando nosotros en Twitter, al final, el contexto se diluye tanto, que empieza a llegar a alguien que efectivamente ese humor no lo va a recibir de esa manera. Entonces, no creo que el chiste sea más ofensivo, simplemente que llega esa gente que lo recibe así. Es complicado, ¿eh? Yo, Sí, el es humor en redes difícil. sociales y los 3 baneos que tengo han sido causa suficiente para muchas veces te da hasta la sensación de que yo creo que incluso los formatos de vídeos y que vemos están muy medidos y muy Sí, controlados y muy vigilados porque ahora mismo te censura, no la gente propiamente dicho, porque yo creo que la gente se está abriendo cada vez a más tipos de sí, humor, a un humor diferente, también gracias al espejo de las redes sociales, de que te llega de todo, pero son las propias redes sociales las que muchas veces ponen, ¿no? Como sí, la censura, una verja al campo y sí. que sea lo que Dios quiera. Consejos que darías a día de hoy para alguien que diga, yo quiero ser cómico, o bueno, no me quiero dedicar a la comedia, pero quiero hacer comedia. Vamos a diferenciar el dedicarme a la comedia de Venga, hacer comedia eh, para empezar. ¿Qué es lo básico? Lo básico, básico, básico. creo que lo Ya más, hemos, ya hemos hablado de buscar un sitio donde probar, eso es. pero aunque no des todos los trucos y herramientas, el pack de mi primer monólogo, ¿sabes? Si tuvieras que hacer una bolsita que ponga mi primer monólogo, Mira, yo creo que tiene que empezar siempre, esto va a sonar a libro de Mr. Wonderful, es hacer el humor que tú quieras sobre el tema que a ti te gusta. hmm, Que de hecho ese fue uno de mis errores durante un tiempo, que me quise emperrar en hacer el humor que pensaba que iba a triunfar o el humor que pensaba que iba a gustar o el monólogo que pensaba que iba a funcionar en el concurso de... Y era terrible. No, no, porque yo no era capaz de hacer ese monólogo porque no sonaba creíble. Entonces, cuando volví a hacer, sencillamente, lo que yo quería de la manera que a mí me gustaba, y luego, pues dentro de eso, vas sí, digamos, lijando los bordes. Pero el inicio, la parte base siempre tiene que ser lo que a ti te nazca de entrada. Eso creo que es la parte fundamental y es en la que mucha gente ha ido, además, cuando tenemos tanto input de redes sociales, creo que es la primera vez que fallamos. Intentamos copiar a otros. No. hmm, No vas a ser el nuevo Ignatius, no vas a ser el sí, nuevo Ángel Martín, no vas a ser el nuevo Juan Dávila. Esa gente es esa gente. Tú eres otra cosa. Y puedes fijarte en toda esa gente para decir, ahora que yo sé cómo hago yo lo que me gusta, oye, pues sí, esta gente lo lleva haciendo muchos años, mírate en ese espejo de esa gente, qué es lo que hace, cómo lo hace, cuándo funciona, por qué para, por qué no para. Es decir, esta parte aburrida de no voy a disfrutar del monólogo, voy a analizarlo, como nos pedían en el colegio claro, analizar sí. frases. Ya, Pero también aprende y analiza, pero no imites, ¿no? Porque hay efectivamente muchas es, veces que es caer en la imitación y siempre te van a entrar en la comparación. En plan de tú si tienes un estilo de humor y te gusta Ignatius e intentas subir a un escenario y hacerlo de Ignatius, la gente te va a decir, coño, eres como Ignatius y es como, las comparaciones son muy son odiosas. odiosas. Sobre todo no es tanto fijarte en lo que hace, sino en cómo lo hace. Hmm, Cuando para, cuando arranca, cuando sube la voz, cuando la baja, todo ese tipo de detalles que pasan muy desapercibidos para el público en general,
a la hora de hacer un monólogo es como la parte más importante. Entonces, yo creo que las partes importantes son estas. Primero, hacer lo que tú quieras. Segundo, una vez que tienes definido eso, fijarte en la gente que lo hace bien, porque si lo hace bien es por algo, e intentar sacar su manera de hacer las cosas para adaptarlo a tu estilo. Y luego sencillamente saber que esto es algo para divertirse. Tienes que ser tú el primero que se divierta y después conseguir divertir al público. Y saber que te vas a pegar una hostia 300.000 millones de veces. Es parte del proceso de subir un escenario, hacer el mayor mojón del mundo y tienes que ir con la idea de perder el miedo a darte la hostia, padre. O sea, ya está. No, sí, sí, sí. Te va a pasar. O sea, si quieres hacer tu primer monólogo va a ser una mierda. Igual que tu primer libro cuando eres escritor es una mierda. Igual que tu primera canción cuando eres músico es una mierda. Normalmente, la primera canción, el primer libro, el primer monólogo de todos esos cómicos, escritores, músicos, no la conoces. Es la que se quedó por el camino Hmm. o que rescataron en algún momento Ya y cuando sabían tocar. sabían tocar y la rehicieron y la hicieron bien. Pero hay que pensar en ese proceso. O sea, no puedes triunfar a la primera. Hay que seguir todos los pasos. Bueno, para contar, y ya que estamos acabando y encima tienes una actuación Sí. hoy, entonces, dos preguntas muy fáciles. Primera, ¿tres cómicos o cómicas de referencia? Yo siempre me ha gustado Ángel Martín. Me encanta Ricardo Castella de la época en la que estaba en Paragon Comedy, aunque ahora la mayoría de la gente le conocerá en La Revuelta. ¿Mm? Y me gusta muchísimo el estilo de comedia que hace Blanca Mundo, de una manera súper sutil y a la vez súper ácida. Y el deseo que quiere, y la pregunta que nos encanta a todos los cómicos, cuéntame un chiste. Terrible, porque tiene que ser bueno o puede ser malo. No, cuéntame un chiste. Contamos un chiste, vamos a contar el peor chiste de todo, además el chiste que sacamos cuando le sacamos peores chistes malos, Uy. que es el de qué es lo que hace una checoslovaca. Checoslovaca. Pues muchas gracias, Spike. ¿Dónde te podemos seguir? Me ¿Por la puedes seguir calle? por la calle, no, que me asusto, pero en todas mis redes sociales soy JM_Spy, tanto en TikTok como en Instagram, sobre todo en TikTok es donde me vais a ver más activo en la parte de comedia. Y en Instagram, pues bueno, ya un poquito más mezclado, mi parte de comedia, mi parte de fotógrafo, mi parte de Porque publicidad. ¿cómo se llama esta gente que hace de todo? Polígono. Polígono. Polígamo. También. El polígamo. Pero bueno, que vamos a dejarlo en la cajita de comentarios y también seguidnos por aquí abajo, que tenemos nuestras redes sociales. Pues hoy hemos hablado de comedia. Si queréis dedicaros a la comedia, por favor, pensároslo bien, pensároslo muy bien, dedicaros a otra cosa, es el consejo que siempre os damos. Sí. Y si no, pues mira, tenéis a Spike, que si tenéis dudas, curiosidades o queréis iniciaros, pues le mandáis un DM que os contestará y seguro que os echa una mano porque es un tío súper encantador. Lástima que sea de Palencia. Y nada, nosotros nos vemos el jueves que viene, como siempre, de 8 a 9 aquí en el Twitch de León Joven. Y cuando veáis este vídeo en YouTube, por favor, like, suscribiros, verlo hasta el final, porque el engagement nos han dicho que es importante. Y digo, hombre, lo podéis saltar así, cacho. Luego son cosas. Y esto ha sido todo. ¡Hasta luego!